se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Gracias te damos por este día, por la misericordia que has tenido de preservarnos hasta esta hora. Perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, tenga misericordia de nosotros. Bendice la iglesia del aire y que podamos creer y crecer, que podamos prepararnos verdaderamente para verte venir en gloria. Ayúdanos por tu espíritu y con tu espíritu a modelar y a perfeccionar una vida que solo te agrade a ti. Bendícenos ahora y siempre y permítenos avivarnos, despertarnos y ocupar el puesto por el cual nos has traído a vivir en este planeta. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros ahora y siempre. Te lo rogamos, te lo suplicamos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Amén. Una buena noche para todos los hermanos desde Colombia. Deseamos que el Señor nos ayude a creer y a crecer en este bendito mensaje, sabiendo que vendrán otros que van a ocupar el puesto de muchos de nosotros, porque dice el Señor que muchos nos quedaremos rezagados. Eso es lo de la Iglesia Adventista, que ha tenido grande luz y no ha caminado en ella. Esos, dice el Señor, que serán dejados atrás, que serán dejados rezagados, como escrito está en el libro de Joyas de los Testimonios, tomo 3. Esa es la visión que la hermana White de esta historia triste, hermanos. En la hora final dice, vi, en la página 224 de Joyas de los Testimonios, tomo 3, dice, vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo, la otra por el estandarte teñido de sangre del príncipe Emmanuel. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Un ángel que volaba por en medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel en muchas manos, mientras que un poderoso general clamaba con voz fuerte, acudid a las filas, ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo. Salid de entre ellos y separaos, y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré y os seré por padre y me seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová contra los poderosos. Esa es la visión que la hermana Guay, hermanos. Una visión en la cual el Señor ve cómo las compañías del ejército del Señor se unen al enemigo y cómo tribu tras tribu de las filas del enemigo se unen con el pueblo de Dios. Y el Señor dice entonces a los que están por ahí revoloteando y sin luz quizá y sin conocimiento de Dios, les dice, acudid a las filas, ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo, salid de en medio de ellos y separaos. ¿Quiénes son ellos? Los que abandonaron y recularon, y no toquéis lo inmundo,
que yo os recibiré y os seré por padre, y me seréis por hijos e hijas. Y ya al mundo endiablado, acudan acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová contra los poderosos, y eso es lo que nos dice el conflicto de los siglos también, que habrán muchos que estarían siendo siervos de Satanás, que estarán cerca del trono, allí, cerca del trono de Jesucristo, exaltados, los que fueron grandes sirvientes de Satanás. Esa es una historia bien terrible. Nuestro tema esta noche, hermano, casualmente se llama como las palabras iniciales de Mateo, capítulo 24, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron, refiriéndose a la gente del tiempo del diluvio y refiriéndose a la gente de ahora, a nosotros hoy. Los del diluvio, los del tiempo de Noé, no entendieron, y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y de igual manera, a esta generación también dice el Señor que no entendieron, hasta que vendrá entonces el diluvio y se lo llevará a todos. Dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. La gente no va a entender, el mundo no va a entender. Por eso el Señor dice que la fe en la pronta venida de Jesucristo se está desvaneciendo. Escrito está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, en la página 330. El Señor nos dice que el mundo no va a entender y que la gran mayoría de los que moran en este planeta se perderán. Dice que el mundo rechazará la misericordia, dice, la inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia de Dios y será sumida en pronta e irremisible ruina. Y allí en la página 249 de Maranata nos dice el Señor, unos pocos, poquísimos porque pocos es mucha gente, hermanos, unos pocos, poquísimos del inmenso número que puebla la tierra serán salvos para vida eterna. En tanto que las multitudes que no han perfeccionado sus almas en la obediencia de la verdad serán destinadas a la muerte segunda. Esa es la noticia triste y trágica, hermanos, que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, para avivarnos y para despertarnos. Es un desastre que sepamos esto anticipadamente. Es una calamidad, una tragedia incomparable y espantosa que sobrecogerá a este planeta de la misma manera, hermanos, como dice el Señor, que vendrán calamidades y desastres y toda clase de desastres sobre este planeta para despertar. Dice que ese es el medio que el Señor lastimosamente le tocará utilizar para despertar a este planeta, a este mundo. Desastres, tragedias, calamidades, amenazas terribles, porque dice el Señor que Él tiene ya preparadas allá en Zacarías capítulo 13 versículo 8, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la 3/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Nos dice el Señor que las 2/3 partes de los que habitan en este mundo y en este planeta serán cortados, serán destruidos, perecerán, hermanos, dice, y se perderán. Así que si hay 6.000 millones de habitantes en este planeta, 4.000 millones serán cortados de una vez, hermanos, nos dice el Señor, y quedarán, ¿qué? 2.000 millones para ser probados de todo el planeta. El Señor nos dice que ya no hay iglesias conforme al orden que nosotros hemos conocido, un pueblo preferido, electo, como fue el pueblo de Israel, un pueblo
y predilecto como fueron los protestantes del tiempo de Martín Lutero, tampoco ya eso de que un pueblo predilecto y preferido por Dios como lo fueron los adventistas allá en 1844 y después la iglesia adventista del séptimo día que tuvo gran luz pero que no caminó en ella. Ahora el Señor dice es que tiene un pueblo, una nación esparcida por todo el planeta, en todos los lugares de este planeta, en todas las iglesias, dice él, tanto protestantes como católicas, como en el Islam, como en la India, como entre el paganismo de la India, como en Europa, como en el África, el espiritismo africano, como en toda la brujería y la hechicería de los pueblos caribeños. Ahí el Señor dice que él tiene pueblo, hermanos, y eso es lo que nos dice el Señor, y esa obra la va a hacer el Espíritu Santo, hermano. Eso no lo va a hacer ninguna iglesia, ni ninguna organización, ni ninguna denominación. Es él personalmente el que va a tomar las riendas, ha tomado las riendas de esto definitivamente, porque todos los sistemas que él levantó para que hicieran su obra en este planeta fracasaron. Por eso dice el Señor, y eso es lo que dice el Señor en Ezequiel 34, dice el Señor que así ha dicho Jehová. 34, 10 y 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré las ovejas de sus manos y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. El Señor nos está diciendo aquí que es Él que va a venir a librar sus ovejas. Y oiga lo que sigue diciendo en el versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, dice el Señor. O sea que de todos los recovecos de oscuridad y de tinieblas que hay en este mundo religioso corrupto y degradado y destruido por el pecado y la maldad y las iglesias llenas de demonios, hermanos, como leímos allá en 2:74 primero escritos, dice que el Señor va a sacar a un pueblo de las tinieblas, de la oscuridad. Así que esto es lo que el Señor nos habla de que el pueblo antediluviano no entendió, hermano, no entendió, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice allá en el libro de Génesis, en el capítulo 6 de Génesis, nos dice que en el versículo 5 nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Estaban entenebrecidos, su corazón, su mente estaba obscurecida. ¿Por qué? Por la maldad como la vemos nosotros en esta tierra y en este mundo, y eso es lo que el Señor nos lo confirma ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 6, nos dice en el versículo 11 que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencias como en nuestros días, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida como en nuestros días, porque toda casa había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Es lo que nos dice el Señor, exactamente como estamos hoy. Por eso el Señor hace la comparación de la historia vieja, de la historia pasada, todos esos acontecimientos terribles, oprobiosos que ocurrieron en la historia vieja, en la historia antigua, en la historia pasada. El Señor los trae a ponérnoslos delante de nuestro rostro para que nosotros veamos que no ha cambiado absolutamente nada y que lo que hemos hecho es superar en maldad, en incredulidad y en apostasía a todas esas naciones que fueron antes, como Babilonia, como Medo-Persia, como Sodoma y Gomorra, como los antediluvianos, como Israel, como
toda la historia que fue pasada, dice que nosotros estamos superándolos. Pero lo grave de todo esto, hermanos, es que esos pueblos antiguos no tuvieron la luz que ustedes y yo tenemos, la luz que nosotros tenemos, no tuvieron esa luz. Por eso el Señor nos restriega más en nuestro rostro, en nuestra cara, eso cuando nos dice, como dice allá en el libro de Mateo capítulo 11, hablando de la iglesia adventista, en el versículo Mateo capítulo 11, versículo 23 y 24, dice: y tú, Capernaúm, iglesia adventista del séptimo día, que has tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma, mire cómo nos restriega el Señor aquí esto, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros, la luz, las maravillas, la revelación, el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, dice, si hubieran hecho todos los milagros y maravillas que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esta es una sentencia horrible y espantosa, hermanos. Va a ser más lleno de misericordia el juicio para los sodomitas que para los adventistas y que para nosotros que hemos tenido grande luz en esta hora final. Así que nos dice que estos antediluvianos en el tiempo de Noé no entendieron, hermanos, no entendieron. ¿Qué fue lo que entendieron? Siempre me ha llamado a mí la atención de qué fue lo que esta gente no entendió. Es que no sé qué es lo que ellos llaman, no, lo que el Señor llama ahí no entender, porque es que pueden entender dos cosas: o que Noé está loco o que Noé está verdaderamente muy cuerdo, porque si él está predicando un mensaje con una convicción tan firme, si él está predicando un mensaje con una convicción tan experta en su vida y en su trabajo, y saben que este es un hombre fiel, es un hombre que verdaderamente el arca. Si es un hombre que verdaderamente está en el Señor, porque dicen que sabían que era un hombre fiel al Señor, ¿qué es lo que no entendieron, hermanos? ¿Qué es lo que no entendieron? No entendieron, los antediluvianos no entendieron entre los juicios que iban a caer y el Dios que los ordenaba. Eso les parecía locura. No entendieron eso entre los juicios que iban a caer y el Dios que los ordenaba. No entendieron entre la llamada de la misericordia y la complacencia en el vicio y en el pecado. No entendieron entre esas dos cosas. No entendieron entre lo que era la misericordia de Dios expresada y el complacerse ellos en el vicio y en el pecado. Tampoco entendieron los antediluvianos entre la luz del mensaje que Dios les estaba enviando a través de Noé, de salir del mundo y entrar al arca, y las tinieblas de los engaños de los pastores, de los sacerdotes, de los sabios y de los filósofos, que como hoy les disipaban las amenazas de los juicios de Dios y calmaron las conciencias en la presunción de que todos son y eran hijos de Dios y que Dios no iba a destruir absolutamente a nadie, como nos dice el Señor allí en el libro de Patriarcas y Profetas, hermanos. En Patriarcas y Profetas nos dice que la gente fue engañada por los sabios, por los eruditos. Fueron engañados por los sabios y por los eruditos, y dice que la gente le creyó. Dice que dice aquí en la página 80 y dice: a medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra.
Eso es lo que nos dice allí en el libro de Patriarcas y Profetas. Lo mismo que ahora. Nosotros creemos que a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Nos conformamos con una verdad a medias, con una verdad cómoda, y que eso es todo lo que podemos nosotros dar a los ojos de Dios. Y vamos a leer otro poquito aquí. Dice que no fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. Página 83 de Patriarcas y Profetas. Dice, el mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado fanático. Esta es otra de las cosas, hermanos, que es difícil de entender el mundo de hoy. No vamos a entender porque sencillamente todavía estamos creyendo que el hablar la verdad clara y el que el Señor nos revele todo lo que Él ha enviado a través de Elena, eso es fanatismo, eso es extremismo, eso no hay que llevarlo a esos extremos, y por eso es que somos tan timoratos, por eso es que somos tan lentos en incorporar la verdad en nuestras vidas, por eso es que tenemos miedos y temores de caminarle al Señor. Dice que los grandes hombres del mundo, como lo vemos hoy en día también, los pastores populares, los grandes hombres del mundo, honrados y sabios, veteranos, repitieron la misma historia de la serpiente, la misma que el diablo le dijo a Eva allá en el Edén, no moriréis. Dice que esos grandes hombres del mundo, honrados y sabios, la repitieron exactamente lo mismo, calcaron las mismas palabras de allá de el Edén. Dice aquí que estos hombres dijeron, las amenazas de Dios tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmarnos. ¿Qué no entendemos, hermanos? No entendemos que los juicios de Dios están caminando y nosotros estamos pensando, como hablan muchos, que para el año 30, que para el 2030, que los juicios de Dios vienen en el 2030, que todavía no se ha cumplido yo no sé qué, que falta esto, que falta... Vamos acomodando todo un rompecabezas a nuestra humana manera de ver las cosas, pero el Señor nos dice que eso mismo era lo que decía en los días de Noé. Dice que estos hombres, estos sacerdotes, estos pastores del tiempo de Noé, le decían a la gente que todas las amenazas de estos solo tenían por fin intimidarlos, pero que nunca se realizarían. No debéis alarmaros, nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis, no es un descabellado fanático. Dice, el mundo se reía de la locura del iluso anciano, en vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo, hermanos. Exactamente la misma historia de hoy, ante las amenazas, ante las palabras de amonestación, ante los consejos, ante la urgencia de poner en práctica el mensaje, como el Señor lo ha revelado desde el lugar santísimo del santuario celestial de Elena de White. Queridos hermanos, la gente cree que Dios no ha hablado a través de su siervo. Dios no ha hablado a través de Elena de White. Eso es lo que nos dice allí. ¿Por qué los antediluvianos no entendieron? Ellos no entendieron porque ¿qué? Porque sencillamente aplazaron todo. ¿Para cuándo? Para cualquier día. Y eso era lo que eso es lo que vemos hoy en día. La gente de hoy en día no entiende que el mensaje de Noé no era entren al arca. La gente cree que el mensaje que el mensaje no era ese, entren al arca, que eso era todo lo que había que hacer, entrar al arca. No, hermanos, el Señor nos dice que el mensaje no era entrar al arca, el mensaje era creer que el Señor iba a enviar un aguacero, una lluvia. Ese era el mensaje, pero nadie creyó en eso, nadie creyó que iba a venir un aguacero, nadie creyó que iba a llover, porque como nos dice, nunca había llovido, entonces la gente
nunca creería que eso iba a ocurrir. Pero miren, el Señor nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Dice, nosotros ya ni creemos ni temblamos. Los adventistas del séptimo día se han creído y comido enterito el cuento manipulado por los dirigentes desenchufados en el tiempo, en el lugar, en la historia y en el contexto de que la iglesia adventista es el arca, que es la niña de los ojos de Dios en esta tierra, que es la Santa Madre Iglesia, que es el transatlántico que ni Dios mismo puede hundir, la única agencia divina salvadora de almas. Y apropiándose así del lema amenazante e intimador del papado de que la Ecclesia non salus es, entonces, queridos hermanos, eso es el lema de las iglesias. Dentro de la iglesia todo el mundo se salva. Por eso es que ustedes ven el terrible problema de tantos adventistas salir. Y eso el diablo va a hacer un buen rédito, un buen crédito de eso. Pero la realidad es bien desesperada, hermanos. Los mismos dirigentes están convencidos de que la iglesia adventista es el arca de los tiempos modernos y que hay una estrecha relación entre la salvación y la membresía de la iglesia. Ellos dicen, allá en 1973, Gordon W. Collier dice que la iglesia adventista del séptimo día triunfará gloriosamente e irá avanzando triunfantemente como un cuerpo al mar de cristal. La iglesia adventista va a triunfar gloriosamente e irá avanzando triunfalmente como todo un cuerpo, o sea, como lo que ella es, como los tantos miembros que tenga escrito en sus libros, allá irá al mar de cristal a comparecer ante el cielo. Y en la revista adventista de julio 28 de 1983 dice, lo que dicen allí, dice, permanezcamos en el barco, la iglesia avanza y va segura a tirar el ancla en el mar de vidrio, porque una mano divina está sobre el timón, la mano de Cristo. Pero eso no es lo que dice el Señor, que el arca no era la que salvaba, hermano. Es más, el Señor dice que si no hubiera sido por la protección de los ángeles, el arca también se hubiera hundido, hubiera sucumbido en las aguas del tiempo del diluvio. Y eso es lo mismo que ellos siguen creyendo. No, el Señor nos dice es que el arca no es la que salva. Entonces nos sigue diciendo que, dice, la muerte ha venido al pueblo que debería estar manifestando vida, celo, pureza y consagración por la más sincera devoción a la causa de la verdad. Los hechos concernientes a la real condición del pueblo profeso de Dios habla más fuertemente que su profesión, y esto hace evidente que algún poder ha cortado el cable que los anclaba a la roca eterna, y ellos están ahora a la deriva, en el mar, sin mapa ni brújula. Eso es lo que nos dice en la Review Angera, en el volumen 230, página 231, de julio 24 de 1888. Ya la iglesia adventista como organización estaba a la deriva, nos dice el Señor. Y oiga lo que nos dice más, nos dice que la inspiración declara que cuando los antediluvianos rechazaron la palabra de Noé, el Espíritu de Dios cesó su esfuerzo por ellos. Dice, así, cuando los hombres ahora desprecian las advertencias que Dios en su misericordia les envía, su Espíritu después de un tiempo cesará de despertar convicción en sus corazones. Eso está en el tomo 4 del Espíritu de Profecía, en la página 232. Dice, era la aceptación del mensaje de Noé lo que salvaba, y no el ayudar a hacer el arca o entrar en ella. De hecho, muchos de los carpinteros que ayudaron a construirla no perseveraron, y dice que luego se convirtieron en burladores. Eso está en Cristo Triunfante, en la página 58, dice que hubo mucha gente que le ayudó a Noé a construir el arca. Y es más, dice que en la historia de la redención, en la página 65, dice que Matusalén, el abuelo de Noé, vivió hasta el mismo año cuando ocurrió el diluvio. Y hubo otros, dice, que creyeron en la
predicación de Noé y le ayudaron en la construcción del arca, que murieron antes que las aguas de este cayeran sobre la tierra. Y dice que no entraron al arca, pero que van a ser salvos porque creyeron en las locuras de Noé. Otro dice, cuando los relámpagos comenzaron a aterrorizar a hombres y animales, con frenético temor, extendían las manos hacia el arca y rogaron que se los dejara entrar, pero eso era imposible, nos dice en la historia de la redención en la página 68 a 70, o sea que no era el arca la que tenía la virtud o el poder o la capacidad de salvar, era el mensaje, hermanos. Dice, habían estos hombres rechazado el mensaje y el entrar en el arca no los hubiera hecho tampoco obedientes a Dios. El entrar a la iglesia adventista o a cualquier otra iglesia no salva, y el salirse o ser echado de ella o de cualquier otra iglesia no condena, hermanos. Pero en esta hora el permanecer en las iglesias o en cualquier iglesia donde la gente esté en su estado de rechazo y de apostasía, sí condena, y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Así que nos dice allá en Espíritu de Profecía, tomo 4, página 270, dice, un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de él, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Era la aceptación del mensaje, no era entrar al arca, hermanos, lo que salvaba. Ya leímos muchos, como Matusalén y otros parientes de él, dice que ayudaron a construir el arca, pero no entraron porque murieron antes. Por lo tanto, no era el entrar al arca lo único que salvaba, era el mensaje. Matusalén y todos los demás murieron creyendo en el mensaje. Así que nos dice allá en Recibiréis Poder, en la página 256, que le indicó a Noé que construyera un arca y que al mismo tiempo predicara que Dios enviaría un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir a los impíos. Los que creyeran el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, dice, recibirían perdón y serían salvos. Recibiréis Poder, página 256. Vamos dejando claro, queridos hermanos, que ninguna denominación tiene poder para salvar. Dice que una cosa es cierta, en Testimonios Especiales, serie B, número 7, página 56, dice, una cosa es cierta y pronto será realizada, que la gran apostasía que se está desarrollando y creciendo, va en aumento, haciéndose más fuerte, continuará hasta que el Señor descienda del cielo con aclamación. Hermanos, miren, esta cita realmente debería de hacernos entender a nosotros una cosa bien interesante, que ya nosotros debemos de estar en el plan de descontaminarnos totalmente de cualquier relación con iglesias, con denominaciones, llámese como se llame, porque el mensaje ya hay que dárselo es al mundo. Estamos dando el mensaje de repetición de el clamor de medianoche, cuando al mundo se le debe estar proclamando es, aquí viene el esposo, salid a recibirle, no importa en qué cueva, en qué agujero, en qué prostíbulo, no importa en qué guarida esté la gente, y allá hay que llamarlos para que salgan, nos dice el Señor en esta hora, y por eso es que muchos adventistas no van a entender, hermanos, porque van a seguir con la murriña, con la nostalgia, van a seguir con la melancolía de la iglesia y qué pasa allá, y estar pendientes y conectados allá, tener quien les diga, quien les acompañe, ir a asomarse. Queridos hermanos, el Señor nos dice, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Por eso dice el Señor que la gente antediluviana no entendió, y por eso dice, vino el diluvio y se los llevó a todos, porque como tenían la influencia de sus familias, como tenían la influencia de sus pastores, como tenían la influencia de sus sacerdotes, como tenían la influencia de sus amigos, de sus parientes y de sus hermanos en la iglesia, entonces, hermanos, nos dice el Señor que no
quisieron entender, no entendieron, como nos dice el Señor aquí, cómo será la experiencia de la gente que entienda. En el libro Conflictos de Siglos, en la página 670, nos dice el Señor que el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medios de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Dice, el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados, sembrada está la semilla y brotará y dará fruto. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Dice, sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos. Oiga, mire, cuánto poder hay en este mundo para frenar que la gente, queridos hermanos, tome las decisiones delante del Señor. Dice que muchos han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces, dice, los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios, oiga, romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor. No vamos a pensar nosotros que es la gente saliéndose de las iglesias protestantes, católicas y acá de los santos de brujería y de hechicería, del espiritismo, y viniendo acá a meterse a la iglesia adventista. No, queridos amigos, no es eso lo que dice el Señor. Dice que se alistarán en las filas del Señor. Y en las filas del Señor, como dice allá el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, nos dice que solo los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo no guía al error, el Espíritu Santo no guía a la rebelión, el Espíritu Santo no guía a la dilación, el Espíritu Santo no guía a la mentira, el Espíritu Santo no guía al engaño, hermanos. Eso tenemos que tenerlo claro y entenderlo de la manera como el Señor nos lo expresa. No entendieron los antediluvianos y vino el diluvio y se los llevó a todo. De igual manera nos dice que en los días de Lot, porque esta es una historia que se repite, porque la historia de la humanidad es una repetición de la repetidera. Ya dijimos, el Señor nos pone a nosotros la experiencia de todos estos momentos históricos en los cuales estuvieron los juicios de Dios presentándose ante la humanidad, y nos dice a nosotros que así como fue allá, que no entendieron, así será también la venida del Hijo del Hombre, como nos dice allí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. No vamos a entender, hermanos, no vamos a entender, no porque sea imposible entenderlo, sino porque no queremos entenderlo, porque el Señor nos dice que nos ha dado todo muy claro, como vamos a estudiar más adelante en este estudio. Dice que en los días de Lot, hermanos, dice que fue igual, la gente no entendió. En los días de Lot, la gente no entendió. Allá en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 153, oigan esto que ocurrió allá en la página 153 del libro de Patriarcas y Profetas. Nos dice que cuando nos dice que no entendieron, página 153, en el párrafo 2, nos dice que reinaba en Sodoma el alboroto y el júbilo, los festines y las borracheras. Era el despliegue de todo el orgullo gay, hermanos, en esa época. Dice, las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley, y encontraban deleite en los actos de violencia.
aunque tenían ante sí el ejemplo del mundo antediluviano y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción, dice, sin embargo, seguían la misma conducta impía. ¿Cómo nos dice la Escritura aquí que esta gente no entendieron? ¿Por qué no entendieron? No entendieron la diferencia entre la mundanalidad y el desagrado de Dios por hacerse amigos del mundo. No entendieron eso. Dice que desafiaban abiertamente ¿a quién? A Dios. ¿Porque eran amigos de qué? Del mundo. Como hoy en día, hermanos. El mundo religioso, el mundo cristiano, nos dice el Señor que la línea que lo separa del mundo se ha prácticamente borrado. Ya no existe esa línea. Por eso el Señor allá en el libro de Santiago 4 nos lanza esa amonestación cuando nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y que cualquiera que se constituye del mundo se constituye en enemigo de Dios? ¿Cómo es esta generación? Somos enemigos de Dios, hermanos. Nos dice que ahí mismo, en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 152, dice que la abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón, que nunca ha estado oprimido por la necesidad, ni sobrecargado por el pesar. Dice, el amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia sensual. Dice, nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad, y sin embargo estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás, desfiguraron la imagen de Dios y se hicieron más satánicos que divinos. Dice, la ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre, porque la sigue en el vicio y el crimen, debilita la mente, pervierte el entendimiento y el alma. Y Satanás está al acecho, pronto para destruir a los imprudentes cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas ociosas. Así que el Señor nos dice aquí que esa gente allá en Sodoma no entendieron entre qué, entre la mundanalidad, el desagrado de Dios por hacerse amigos del mundo. No entendieron entre la existencia de un Dios bondadoso y las tinieblas que vienen cuando la comodidad, los festivales, las festividades, la abundancia, el lujo y el orgullo ciegan las facultades espirituales. Es de la misma manera como vemos hoy a esta generación, hermanos. Por eso es que la sodomía llenó el mundo, porque el Señor lo dijo allá en el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículo 28, que el mundo, así como fue en el diluvio, ya está como fue en el diluvio. Como fue en los días de Lot, ya el mundo está exactamente como eran los días de Lot. Nos dice el Señor Jesús allí en Lucas 17, 28, que así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los consumió a todos. Lo mismo que nos dijo allá en Mateo 24, que no entendieron, vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice aquí que de igual manera andaban enrumbados, andaban en fiestas detrás de los hombres, de los conceptos de los hombres, de la filosofía de los hombres, y dice que llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Y sigue diciendo el Señor, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y en los días de Elías, ni hablar, hermanos. Ustedes conocen perfectamente la historia del tiempo de Elías allá en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, cuando nos dice que Elías se paró delante de toda la multitud, delante de todo ese pueblo, con todos sus sacerdotes, con todos sus ídolos, con toda su dirigencia, con todos sus administradores, con todos sus dirigentes religiosos y políticos, y le preguntó a toda esa gran masa de gente que si Jehová era Dios, fueran en pos de, lo siguieran, y que si Baal era Dios, váyanse en pos de él.
y dice que esta gente no entendió, no comprendió las palabras que dijo Elías, no entendieron jota de lo que él les dijo, cuando él les dice, allí dice que con voz de trompeta, con una voz de trompeta les habló a esa multitud, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y dice, y el pueblo no respondió palabra, hermano, no entendieron, su mente estaba tan enajenada por el pecado, por la maldad, por la idolatría, por el engaño, por las amenazas, por el miedo, por el terror de los poderes dirigentes de Acab y de su mujer Jezabel, que la gente dice que no entendieron, hermanos. Y el Señor nos dice que esos dirigentes que están simbolizados por Acab, dice que están destituidos. ¿Por qué? Porque andan en concubinato con el mundo y con la idolatría. Exactamente como hoy vemos toda la dirigencia de todas las iglesias que dicen ser cristianas en concubinato con el mundo y con el papado. Eso lo dijo el Señor Jesús allá en el libro de la revista Adventista y el Sábado, el Heraldo del Sábado, en el volumen 78, número 41, también está en Crest Collection en la página 153, dice que cuando el Salvador vio en la gente judía una nación, cuando el Salvador vio en la gente judía una nación divorciada de Dios, dice, él vio también a una profesa iglesia cristiana unida al mundo y al papado, exactamente como estamos en el cumplimiento de esta profecía, una iglesia profesa cristiana unida al mundo y al papado. Pero no es solo la iglesia pentecostal, no es la iglesia bautista o presbiteriana, no es la iglesia adventista, son todas, dice el Señor, una iglesia profesa cristiana. Cuando Él habla de la iglesia profesa cristiana, habla de todos los que creen, practican, leen la Biblia y se dicen llamar cristianos, dice unidos al mundo y al papado. Eso es lo que nos dice el Señor aquí, dice, y mientras Él permanecía sobre los olivos, llorando sobre Jerusalén, hasta que el sol se ocultaba detrás de las colinas del oeste, dice, así Él está otra vez llorando y suplicante con los pecadores en estos últimos momentos de tiempo. Dice, pronto Él dirá a los ángeles que están reteniendo los cuatro vientos, suelten las plagas, dejen que las tinieblas, la destrucción y la muerte vengan sobre los transgresores de mi ley. Él estará obligado a decir a aquellos que han tenido gran luz y conocimiento, como dijo a los judíos, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas está encubierto a tus ojos, es lo que nos dice el Señor. Dice aquellos que han tenido que gran luz y conocimiento. ¿Quiénes entran en esa experiencia cuando el Señor da esa orden de soltar las plagas y de soltar, hermanos, todo lo que tiene que ver con sus juicios en esta tierra y en este mundo? Eso escrito está allá en el libro de Mensajes Selectos, en la página 75, dice que el mensaje a la Odisea se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella, es lo que nos dice el Señor. Así que en los días de Elías, la gente no entendió entre la corrupción del culto y el ministerio, cómo estaba de corrompido el culto y cómo estaba de corrompido el ministerio. Dice, no discernieron entre esa corrupción y el deber de seguir y servir a Jehová. Entonces nos dice que por eso la gente no supo qué decir, hermanos. ¿Cómo sería el grado cómo sería el grado de apostasía, el grado de tinieblas que había en Israel en aquel tiempo? Que la gente no supo qué decir. Eso es como preguntarle hoy en día a un pastor así a quemarropa, ¿es la iglesia adventista de Babilonia? No sabe qué decir, se queda frío.
se queda frío, hermanos. Y a cualquier miembro de la iglesia, pregúntele, ¿es la iglesia adventista de Babilonia? Ahí se queda. ¿Es la iglesia adventista una ramera? Ahí se queda frío. ¿Son las iglesias rameras? Ahí responden todos, sí, todas sí. Pero esta no es lo que nos dice el Señor. Pero la pregunta nos la dirige de manera que, de manera directa a nosotros. Y el Señor nos dice allá ya les digo la cita donde nos dice el Señor que la salvación nuestra no va a depender, hermanos, la salvación nuestra no va a depender de iglesias, no va a depender de iglesias. El Señor nos dice que en la Review Herald del 10 de septiembre 2 de 1891, dice, ningún nombre denominacional tiene virtud alguna para procurarnos el favor de Dios. Somos salvados individualmente como creyentes en el Señor Jesús. No esperemos ser abresteados, ser llevados, ser arreados para ser salvos, hermanos. Dice que ningún nombre denominacional tiene virtud alguna para procurarnos el favor de Dios. Somos salvados individualmente, dice, como creyentes en el Señor Jesucristo. Lo mismo que dice allá en el libro de Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo mismo que dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4, estos son los que siguen al Cordero por donde va, por donde quiera que va. Y es lo mismo que dice allá el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, cuando Él dice que es el buen pastor, que los otros son asalariados. Si Él dice que Él es el buen pastor, es porque los otros son malos pastores. Es lo que nos dice el Señor. Debemos y vamos a ser salvos y seremos salvos, ¿qué? Individualmente, y eso es lo que nos dice el Señor. Iglesias de uno. Se olvidaron, hermanos, que el Señor nos dice allá en el libro de Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, que nosotros somos el templo del Espíritu. Si estamos en el Señor, si estamos en la obediencia de Dios, somos el Espíritu, somos el templo del Espíritu, y que ese Espíritu es de Dios, y que nosotros no somos nuestros, y que nuestro cuerpo es de Dios. ¿No nos dice eso la Escritura? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor allí? Que si somos salvos individualmente es porque la iglesia va a ser salva, ¿cómo? Individualmente. Eso es lo que nos dice aquí en el libro de Fe y Obras. En la página 79 nos dice el Señor allí, Dios nos ayude a ser estudiantes de la Biblia, a que puedas ver la razón por ti mismo. Y aún así dice el Señor en las Escrituras, no confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti, y cuando puedas ver esto, lo comprendes por ti mismo y sabes que es la verdad de Dios, dirás, lo he leído, lo he visto, mi propio corazón lo hace todo, y es la verdad que Dios me ha hablado por medio de su palabra. Y dice, ahora bien, oiga, ahora bien, miren lo que dice, ahora bien, esto es lo que debemos ser, cristianos individuales. ¿Iglesias de cuántos? Iglesias de uno. ¿Templos de cuántos? De uno. ¿Qué es lo que debemos ser? Cristianos, ¿qué? Individuales. Dicen, necesitamos tener una experiencia individual, personal, íntima. Necesitamos ser convertidos, dice, como lo necesitaban los judíos. Si ves una lucecita, no debéis retroceder y decir, aguardaré hasta que mis hermanos la hayan visto. Si lo haces, continuarás en las tinieblas. Por eso la gente no entiende, hermanos, porque la gente está permitiendo que otros interpreten la Biblia para ellos. Por eso dice el Señor que mientras la gente no salga, no se desprenda de iglesias, de institutos, de ministerios, de organizaciones, de denominaciones, no van a entender. Cuando la gente no se salga de las fundaciones y todas estas cosas que se han organizado para cazar hombres y retener hombres, queridos hermanos, nos dice el Señor que no van a entender, porque están enjaezados, los tienen
los tienen dominados, los tienen prácticamente entretenidos. Dice el Señor que muchos cuyos nombres estaban registrados en el libro de la vida habían sido echados de las iglesias. Y dice más, dice allá eso lo dice en Señales de los Tiempos, diciembre 4 de 1893, y dice: ojalá me fuese posible grabar sobre todos el peligro en que están de perder el cielo. Unirse a la iglesia es una cosa, y vincularse con Cristo es otra cosa muy diferente. No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Cada uno de nosotros individualmente tiene un caso pendiente en el tribunal del cielo. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 158 y 259 en español. Allí nos dice el Señor que estar registrados nosotros no nos da ninguna garantía de nada. Dice el Señor que debemos ser, ¿qué? Cristianos individuales. Dice Dios, sigue diciendo Fe y Obras, Dios nos ayude, página 79, Dios nos ayude a tener un conocimiento de la verdad. Si has visto la verdad de Dios, prosigue hacia la luz y deja las barreras detrás de ti. No hagas de la carne tu brazo, mas ten una experiencia viviente por ti mismo, y entonces tu rostro resplandecerá en la gloria de Dios, con la gloria de Dios. Dice, has caminado con Él y Él te ha sostenido. Has luchado y alegado con Él y Él ha hecho resplandecer tu luz, su luz sobre ti. Como podemos apreciar entonces, hermanos, en estas pocas sentencias del Señor, iglesias, instituciones, ministerios, fundaciones, organizaciones o denominaciones religiosas, sectas o grupos en donde el patrón, el modelo a imitar sean hombres o familias, están bajo la condenación de Dios, porque todo esto ha sido un estruendoso fracaso en la obra de hacer que cada uno se apersone y responsabilice de su experiencia de vida y salvación en Cristo y su palabra, sin intermediarios, apoderados o paradigmas humanas. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice en Testimonios para los Ministros, página 4 de 31, no sigan inclinándose ante el ídolo de las opiniones humanas. Los que profesan ser siervos del Dios viviente, no sigan inclinándose ante el ídolo de las opiniones humanas, los que profesan ser siervos del Dios viviente. El mundo está lleno de aduladores e hipócritas. Dios está cansado de la falsedad profesional y de la vana hipocresía. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice el Señor que Él está cansado de todo eso. ¿Por qué? La gente no va a entender. ¿Por qué? Porque no les van a permitir entender, no les van a dar a entender, no van a querer entender. Por eso dice que Dios no quiere ser adorado por el imbécil que imita a los otros. Dice, si esto no es así, bien podríamos preguntarnos, ¿quién me gobierna? ¿Quién es mi rey? ¿A quién le rindo las facultades de mi mente, mis recursos y mis fuerzas? Dice en Cada Día con Dios, en la página 28, que el poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Dice, su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios. Y oigan esto, ese demonio, ese trono de Satanás, recibe su apoyo de la iglesia, que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa ley de Dios. Eso es lo que nos dice en Cada Día con Dios, página 28. El mundo está con su poder central dirigido ¿por quién? Por Satanás. ¿Y quién apoya a ese demonio? ¿Quién apoya ese gobierno? ¿Quién apoya y quién ensalza y quién exalta a ese demonio? Dice, la iglesia que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo ¿qué? La ley de Dios. Ustedes saben que para el mundo es la ley de Dios, pero para los 10 mandamientos, pero para los adventistas, ley de Dios es todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha revelado a través de Elena G. White, desde el lugar santísimo del santuario celestial. Eso es ley, hermanos, eso es palabra de Dios, eso es lo que nos dice el Señor. Así que el Señor nos dice que no entendieron, hermanos. No entendieron. ¿El mundo no va a qué? El mundo no va a entender. La gente en las iglesias no van a entender. Mientras no se desconecte, mientras no seamos libres, no vamos a entender. La gente en las iglesias no va a entender. El Señor nos dice de la Odisea. Por eso el Señor dice de la Odisea,
Miren las expresiones más duras y más terribles que usted pueda leer acerca de una generación y de una iglesia, lo lee allí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. El Señor dice allí que Él conoce nuestras obras, que ni somos fríos ni somos calientes. Y nos dice, ojalá fuésemos fríos o ojalá fuésemos calientes. Ojalá fuesen ustedes del diablo, abiertamente del diablo, declárense abiertamente de Satanás, dice el Señor. O abiertamente vengan a mí, deseen caminar conmigo. Ojalá fueran de allá o fueran de acá, dice el Señor. Pero dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque para Dios es mejor ser un perfecto diablo que un cristiano a medias, porque un perfecto diablo ya se sabe lo que va a hacer, pero un cristiano a medias, ni el mismísimo diablo sabe qué es lo que va a hacer. ¿Y qué nos dice el Señor que es esta generación para Él? En ese estado de neutralidad, dice que somos un vómito, hermanos, es lo que nos dice el Señor, que somos un vómito porque no queremos ser ni del lado de Él, ni ponernos del lado del enemigo, queremos estar en las aguas tibias, en la comodidad de un mundo que está rechazando y despreciando la gracia de Dios, pero el Señor en su misericordia nos dice allí qué es lo que podría verdaderamente entender y podría convertirnos de un vómito, convertirnos en lo más precioso a los ojos de Dios. Y nos dice allí el Señor qué es lo que necesitamos. Oigan esto, hermanos, dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿qué es lo que le produce al Señor vómito? ¿Qué es lo que nos hace ser vómito? Toda esa jactancia, todo ese orgullo, toda esa altivez, toda esa frescura que nosotros nos gastamos, hermanos, y toda esa presunción con que pretendemos creer que somos de Dios, aunque no tenemos absolutamente ninguna relación con Él. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pordiosero, un pobre, un ciego y un desnudo, y además de todo eso, mudos también, hermanos, porque no compartimos con nadie el mensaje de salvación. No nos da pena, nos da vergüenza hablar de las cosas de Dios. Si fuera que habláramos al mundo, el mundo conocería que los adventistas del séptimo día por lo menos son los enemigos número uno del sistema romano papal. Seríamos considerados por el mundo como los enemigos acérrimos del papado, pero no, hermanos, somos un montón del montón. Por eso dice el Señor, por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que vea. Miren, como dice la hermana White, lo que el mercader celestial nos ofrece para comprar sin precio, sin dinero, de gratis. Y el que venga compre, dice, sin precio, sin dinero, compre oro refinado en fuego. Dice que es la fe probada en la dificultad para que sea verdaderamente rico. Dice vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, la fidelidad y la obediencia, el hacer lo que Dios manda y no precisamente lo que Él no ha ordenado, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas, es decir, tener una verdadera convicción de lo que es la verdad, de lo que están establecidos en el mensaje y en el mensaje de vida. Y miren, entonces, ¿qué es lo que nos hace falta, hermanos? ¿Qué es lo que nos hace falta? Dice el Señor aquí. Nos hace falta es Elena G. de White. Nos hace falta Ellen Gould White. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Nos hace falta es eso. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las herramientas que Dios, cuáles son las herramientas que tiene Dios a su disposición para purificar su iglesia remanente, para hacer de ella verdaderamente una nación santa? ¿Cuáles son esas herramientas? Es que en la Biblia dejó consignado el mensaje a la iglesia de la Odisea, ya en 3:14 al 22 de Apocalipsis, entendiendo que la Odisea es solamente la iglesia adventista del séptimo día. No, hermanos, la iglesia de la Odisea es toda esta generación, porque ya estamos como adventistas dentro del mismo bulto, y el mundo entero cristiano está en las mismas
circunstancias en que está la iglesia adventista. Por eso dice el Señor que el mensaje a la Odisea se aplica en particular a la iglesia adventista, que ha tenido gran luz y que no ha caminado en ella. O como también nos dice que la iglesia adventista, como la Odisea, dice que es una iglesia fría, sin vida y sin Cristo. ¿Por qué? Porque está en la misma condición en que están las 10 vírgenes allá en el libro de Mateo, capítulo 25. Dicen que están dormidas, están frías, están sin vida, están muertas, y que Cristo no está en su medio, hermanos. Por eso dice el Señor que hay es que salir ¿a qué? A recibir. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Así que, oigan esto, Satanás debía elegir contra cuál de estas dos fuentes de salvación enfilaría todo su arsenal para hacer el máximo daño posible al pueblo de Dios en el último tiempo, entre la Biblia o el espíritu de profecía. ¿Cuál de las dos debería escoger? Iba a escoger Satanás a ponerle toda su arsenal, enfilar todas sus baterías para causarle el mayor daño en esta hora final. Dice que Satanás entiende más que nadie que la Biblia es casi incomprensible a la Odisea. La Odisea no entiende la Biblia, hermanos. El mundo laodicense no entiende la Biblia, dice, pero es más que consciente Satanás de que los testimonios para la iglesia, y solo ellos pueden desenmascararlo, dándole al pueblo las herramientas no solamente para desenmascararlo, sino para vencerlo. Dice, por lo tanto, se encendió en ira satánica en su contra, hermanos. Es lo que nos dice el Señor. Así que Satanás, ustedes saben que es inmensamente poderoso cuando se compara con el hombre carnal, pero es infinitamente diminuto e impotente frente al Dios del cielo y sus designios. Ahora se vislumbra la realidad cercana de que el rebaño del Señor tenga acceso al mensaje que equilibrará su experiencia y lo capacitará, queridos hermanos, para ser salvos de acuerdo a la expresa voluntad de Dios. ¿Qué no es lo que nos hace falta? Nos hace falta, hermanos, Ellen Gould White. Nos hace falta el espíritu de la profecía, creer en el espíritu de la profecía. Eso es lo que nos dice el Señor en esta hora final, que nos hace falta el espíritu de la profecía. Por eso dice el Señor, si alguno ha creído que Dios habla a través del linaje de White, ese se librará de todos los engaños que vendrán en los últimos días. Miremos unas poquitas citas aquí de la hermana White. Dice ella allí en la carta 31 de febrero 28 de 1897, la gran apostasía que está obrando hasta convertirse en profundas tinieblas como las de la medianoche, impenetrables como un saco de silicio. Dice, las tinieblas serán más densas en la mente de los hombres después que la verdad haya entrado y haya sido rechazada. Sin embargo, dice, habrá algunos que reconocerán la luz una vez que se hayan disipado las tinieblas. Dice, en esta noche de oscuridad espiritual existirá apostasía, será destruida por el resplandor y la descollante gloria de la venida de Cristo. Luz brillará, dice el Señor. Dice, entonces será destruido el sistema de engaños satánicos, el cual ha sido preferido por las almas en vez de la verdad, porque esta entraña llevar una cruz. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra allí en la carta 31 de febrero 28 de 1898. Hermanos, si la apostasía va a ir hasta el último día, ¿de qué tenemos nosotros que pegarnos? Tenemos que ser libres, es lo que nos dice el Señor, y echar mano ¿de qué? De toda la revelación que el Señor nos ha dado a través del espíritu de la profecía. Está absolutamente todo lo que usted y yo de manera íntima, personal, individual, queramos saber en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de las profecías, en el campo, hermanos, del establecernos de manera independiente y de manera autosuficiente con nuestras familias como el Señor lo ha mandado, pero todavía estamos, ¿qué? Dependiendo de los dichos de los hombres. Dice la hermana White, dice, la noche de prueba va llegando a su fin. Satanás recurre a toda su potencia porque sabe que le queda poco tiempo
Dios castiga al mundo para invitar a todos los que conocen la verdad a esconderse en la roca y a contemplar la gloria de Dios. Dice, no es el momento de encubrir la verdad. Dice, deben hacerse declaraciones positivas. La verdad debe ser expuesta sin disfraz en todos y por todos los medios, dice el Espíritu de la Profecía, allí en carta 31 de febrero 28 de 1897. Nos hace falta, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice el Señor? Que para entender, ¿por qué no entendemos? Porque no sabemos entender el Espíritu de la Profecía. La gente no sabe entender el Espíritu de Profecía. La gente dice, lee allí donde dice que hay que salir de las iglesias y que el Señor está invitando a la gente a salir de todas las iglesias, incluyendo la iglesia adventista, y vienen los pastores y le dicen cualquier cosa, y eso cree la gente. La gente cree en eso, lo que los pastores les dicen. No creen en lo que escrito está en el espíritu de la profecía, como el Señor dice que está desmenuzado el mensaje. Por eso dice allá en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 276, dice que en los tiempos antiguos Dios habló a los hombres, boca de los profetas y de los apóstoles. Y dice, en estos días finales les habla por los testimonios de su espíritu. Mire, dice que rechazar el espíritu de la profecía, rechazar lo que el Señor hablaba a través del linaje de White, es rechazar y despreciar a quién, a Jesucristo, porque es lo mismo que dice allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando dice que en el tiempo antiguo Dios habló a través de los profetas y de sus apóstoles, y que ahora habla a través de Jesucristo directamente del lugar santísimo, del santuario celestial. ¿Qué nos hace falta, hermanos? Nos hace falta Ellen Gold White, nos falta oro, nos hace falta oro, nos hace falta la luz, y nos hace falta, hermanos, nos falta el gold, nos hace falta el oro, nos hace falta el Ellen, la luz, y nos hace falta el white, que es la justicia de Cristo, el colirio para discernir y entender todas estas cosas, hermanos. Mire, nos dice la hermana hoy aquí, para terminar ya esta noche, que toda tierra será alumbrada. Manuscrito 91, julio 17 de 1898, dice, toda la tierra será alumbrada con la gloria del Señor. Los de corazón puro verán a Dios. Los que sigan al Cordero por donde quiera que va, recibirán el poder de ese ángel que bajó del cielo teniendo gran poder, es decir, el cuarto ángel, que es el Espíritu Santo. Dice, se debe repetir el primer mensaje que proclama el segundo advenimiento de Cristo a nuestro mundo, y el mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia, salgan de todas las iglesias. Y sigue diciendo, dice, esta profecía se cumplirá y la tierra sabrá que los cielos gobiernan. Y dice allí en el manuscrito 92A de 1898, dice, todo el mundo cristiano está representado en la parábola de las 10 vírgenes. Dice que hay una demora en la venida del esposo a fin de que todos puedan tener una oportunidad para escuchar el último mensaje de misericordia dado a un mundo traído. Los mensajes del primero y del segundo, dice, están ligados con el tercer ángel. El poder de la proclamación del mensaje del primero, del segundo y del tercero se concentran en el mensaje de la amenaza que Dios hace a todos los feligreses de todas las denominaciones y de todas las organizaciones. ¿Qué nos hace falta, hermanos, para poder entender? Nos hace falta discernir y entender. Como dice el Señor, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz y nada puede hacer por nosotros. Tenemos toda la luz, toda la revelación. ¿Qué quiere saber? Abra el espíritu de la profecía, gócese, camine en el Señor, viva lo que el Señor dice. Por eso Él nos dice que el Evangelio eterno es un estilo de vida, es algo para vivirlo, es algo para gozarlo, para disfrutarlo. Pero nosotros andamos buscando teorizadores del Evangelio, doctores de la ley que nos desmenucen lo que dice la Biblia y lo que quieran decirnos de lo que Dios ha dicho. Eso es lo que nosotros andamos buscando, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga
misericordia de nosotros, y que no vayamos nosotros a ser entre los 4.000 millones que van a perecer, ni tampoco vayamos a ser nosotros que se van a perder, y no vayamos a ser nosotros como lo dice allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 39, hablando de los antediluvianos que no entendieron, hermanos, y vino el diluvio y se los llevó a todos, y que no vayamos a ser nosotros tampoco de los de allá de Sodoma y de Gomorra, cuando dice que del cielo llovió fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra y los destruyó a todos. No vaya a ser esta nuestra suerte, ni tampoco vaya a ser nuestra suerte como la de las 10 vírgenes que salieron y fue a comprar aceite allá donde los hombres, a buscar a los hombres, a comprar aceite donde los hombres, y dice que cuando regresaron allá a tocar la puerta, les dijeron, no las conocemos, no las conozco, yo no me metí en esos aquelarres, no estuve en esos prostíbulos, no estuve allá en medio de toda ese pandemonium que armaron enrumbándose en mi nombre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que el Señor nos ayude, hermanos. Les deseo un buen resto de semana y que el Señor les guíe en todas sus cosas. ¿Aló? Amén, hermanito. Si puede hacer una oración entonces, hermano Jorge Luis. Oremos. Amén. Nuestro Padre, gracias te damos por este día, por todo lo que nos das, por tu revelación, por tu palabra, por toda esa misericordia que has derramado sobre nosotros para prepararnos, para que entendamos, para que comprendamos realmente lo que atañe a nuestra salvación, a la visitación nuestra en esta hora de tu Espíritu Santo, para que comprendamos, Padre bondadoso, y entendamos que solo debemos vivir una vida que te agrade solo a ti, no es más, y que solamente debemos buscarte a ti porque tú eres el buen pastor que ha dado su vida por nosotros, y tú eres el pastor nuestro que estando contigo y a tu lado nada nos va a faltar. Bendice a todos los hermanos, avívanos, ayúdanos a establecernos en ti, a afirmarnos en tu palabra, a establecernos, Padre bondadoso, donde tú quieres que nos establezcamos, y Padre bondadoso, hacer lo poco que podemos hacer para honra y gloria de ti en favor de los que están pereciendo en la ignorancia de tus mandamientos. Acompáñanos pues en esta noche, bendice a los hermanos y que tu gracia y tu amor sea con nosotros ahora y siempre. Te lo suplicamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Hermano Crispín, ¿usted Bien. tiene alguna preguntita para nuestro hermano Jorge Luis? No, gracias, entendí todo, muy amable. Muy bien explicado, muy bien explicado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, presiona estrella 61. Estrella 61. So, hermano, usted escuchó la entrevista que le hicieron al pastor Stephen Bohr, ¿verdad? No, pues no sé si sea esa. ¿Me habla a mí? Sí, hermano Jorge Luis, sí. Pues oí por ahí, creo que se llamaba Julio Robles, el que lo estaba entrevistando a Esteban Bohr, pero me da la impresión que también es como un ministerio de satélite de la Iglesia Adventista, porque si Esteban Bohr se deja entrevistar por estos hombres es porque es de la misma cuerda de ellos, porque yo no creo que Esteban Bohr se deje entrevistar por ejemplo por este peregrino en el programa de televisión que tenemos nosotros. Oh, tiene razón. Eso es verdad. No había pensado en eso. Claro. Si él se está dejando porque no se dejaría entrevistar por alguien de la verdad presente tampoco, ¿no? Claro, no, yo por lo menos lo entrevisto y yo le hago las preguntas que yo quiera hacerle, no las que él quiera responder, porque así fue que le respondió a este hombre, ¿no? El hombre empezó a tratar de cuestionarlo, de que había apostasía y todo, y entonces le dijo, bueno, sí, la iglesia tiene esos problemas, pero no vamos aquí a echarle piedra a la iglesia, sino que empezó ya a acomodar la cosa y el otro pues ya entendió que la cosa era por otro lado. Así es. Bueno, pues hermano, ellos siempre enfocan las cosas a veces con la santidad que nosotros no podremos tildar a otros porque nosotros estamos cerrados o estamos haciendo algo.
Y en parte tiene razón, ¿no, hermano? A veces uno tiene que mirarse a uno mismo, pero eso es algo que yo todavía no logro. ¿Por qué cuando se habla, si le tocan la apostasía, entonces ellos ahí es simplemente contestan y esquivan las cosas, pero yo creo que todo está separado, ¿verdad? O sea, está junto, pero no sé si usted me entiende. A veces como dicen, ustedes están tildando a otros y no sé, ustedes tienen que mirarse a ustedes mismos primero y caminar en santidad y todo eso, pero ¿cómo uno se enfoca en esa situación? El mensaje tiene muchas cosas, por eso habla del mensaje del primero, habla del mensaje del segundo y habla del mensaje del tercero, que es todo el kit del mensaje adventista, es contenido en esos 3 versículos. Todo el mensaje adventista está contenido en esos 3 versículos, todo, absolutamente todo, la santidad, está contenido lo que es la justificación por la fe, está contenido lo que es la salud, la educación, la familia, está contenido lo que es la cuestión económica, está contenido lo que es la cuestión de salir de las ciudades, está contenido todo lo que tiene que ver con desenmascarar al papado, todo, absolutamente todo está contenido en esos mensajes. Lo que ocurre, hermano, es que se ha hecho una distinción entre los que son disidentes y los que son de la iglesia. Entonces, cuando se mira desde ese enfoque, se pierde la visión del mensaje, ¿sí? Se pierde la visión del mensaje y se pierde la misión de la obra que el Señor ha puesto. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la visión del mensaje, se pierde, hermanos, la visión de lo que es la historia, que, como dice el Señor, que no debemos de temer absolutamente nada al futuro, a menos que olvidemos nuestra historia. O sea que si nosotros olvidamos la historia, nos olvidaremos, hermanos, de que en 1843 y 1844 las iglesias la gente fue llamada a salir de todas las iglesias. Elena G. White y su familia fueron echados de las iglesias, y otros muchos salieron de las iglesias, y otros muchos dicen que cambiaron a Jesús por un puesto en la iglesia. Igual la historia se está repitiendo ahora. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros, en el caso particular mío, que no tengo ninguna conexión con la iglesia adventista, porque el mensaje que estamos dando al mundo es el mensaje que atañe a todas las iglesias, incluyendo la iglesia adventista. Sin necesidad de mencionar a la iglesia adventista, estamos dándole el mensaje a los adventistas del 7º día. Entonces, el Señor dice que el mensaje se va a dar, y los adventistas, pues, ellos van a ver cómo se van a secar las aguas allá también, y no se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él tendrá un pueblo que va a proclamar, que está proclamando este mensaje, y dice también el Señor que Él mismo con su Espíritu Santo está sacando a la gente de las bocas de los pastores. Entonces, es desubicarnos en la historia. Por eso el mensaje de hoy habla de eso, y no entendieron, no van a entender, hermanos, no van a entender. Okay. Wow. Ay, hermano, es una cosa, como usted dice, no, es completo, pero el Señor nos dé la luz para que nosotros, como estando en la verdad presentes, podamos vivir esos 3 mensajes, ¿no? Que yo creo que nadie lo va a hacer, hermano. ¿Usted cree que es siempre algo a uno le falta, o la comida, o siempre hay algo? No, el Señor nos ha llamado, hermanos, a ser juez de nadie. Pero el Señor dice que así como en los días de Elías hubo 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, así Él tiene ahora millones y millones de hombres y mujeres alrededor de este planeta que le están sirviendo fielmente. Y nosotros no podemos pensar, no podemos nosotros confortarnos con ese pensamiento de que nadie lo va a hacer o que nadie lo podrá hacer, porque es exactamente el mismo mensaje que predican las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes enseñan de que nadie puede obedecer la ley de Dios, y con ese mensaje y con esa credibilidad que ellos tienen de que nadie ha obedecido ni que nadie puede obedecer la ley de Dios, es que ellos se excusan y se disculpan para decir que no hay necesidad de obedecer ley ni que estamos obligados a guardar mandamientos. Igual nosotros ahora pensamos de que nadie va a vivir el mensaje adventista, y el Señor dice que tendrá millones como la arena de la mar entrando por las puertas de perlas que han obedecido el mensaje. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es mirar cómo ajustarnos nosotros a esas exigencias del cielo. Porque yo me aterro, por ejemplo, cuando el Señor dice que
ningún hombre ni ninguna mujer va a entrar en el reino de los cielos que no tenga el sello de Dios, ¿sí? Nos dice que ningún hombre ni ninguna mujer que sean, dice, hay hombres, dice aquí en la página 264, vamos a ver aquí un poquito, dice que ningún hombre que no haya perfeccionado su vida, que ningún hombre que haya pues purificado su alma recibirá el sello de Dios. O sea que eso no va a ser una cuestión de imposibilidades. Dice aquí en la página 198, dice, tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en la frente, y dice, no se trata de un sello o marca visible, sino de una afirmación intelectual y espiritual en la verdad, o sea, establecidos en ella, del cual dice, será imposible desviarlos. Dice, tan pronto el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, se producirá. Dice, en realidad ya ha comenzado. Estamos en pleno zarandeo, hermana. Esto se escribió en 1902, y ella nos dice que de 1844 comenzó la siega, o sea que desde que comenzó la siega comenzó el zarandeo. Eso es lo que nos dice el Señor, que estamos en pleno zarandeo, y que para lo único que van a servir las iglesias es para que millones y millones se pierdan. Eso es para lo único que van a servir las iglesias. Amén. Amén, hermano. Entonces hay mucha gente que está viviendo el mensaje, hermanos. Y no solamente le quiero decir que no son las necesarias adventistas. Dice que hay mucha gente que está saliendo, por ejemplo, de las ciudades por cuestiones de salud. Hay otra gente que está saliendo de las ciudades por sus hijos. He encontrado casos de gente que se ha trasladado al campo, por ejemplo, por los niños, por no exponer los niños aquí, y no han recibido, pienso yo, un rayo de luz del espíritu de la profecía. ¿Cómo y por qué? ¿Qué los motivó? ¿Qué los inspiró? El Señor, que ve la sinceridad en los corazones de estas personas, mientras que nosotros llevamos cualquier cantidad de años con la oferta del Señor allí, y todavía estamos patinando en la comida, estamos patinando en la cuestión de la educación, estamos patinando en la cuestión del campo, estamos patinando en la cuestión del vestido, estamos patinando en la cuestión de los hábitos, estamos patinando en la cuestión del café, de la Coca-Cola, estamos patinando en la cuestión de la permanencia en el mensaje, de ser misioneros aunque no tengamos ganas, en tantas cosas, hermanos, que ya las sabemos. Si las mencionamos es porque las sabemos. Tengo una pregunta. Amén. ¿Con quién estamos hablando? Nelson Montero. ¿Cómo está, hermano Nelson? Primera vez que lo escucho. Bienvenido. Sí, quería preguntarle. Gracias, mi hermana. Una preguntita. Yo digo que la hermana Joy dice en el capítulo 4 de Eventos de los Últimos Días que el Señor tiene muchos siervos fieles que no han doblado sus rodillas ante Baal en la iglesia adventista. Aquella persona que el hermana Joy dice que la mayoría del verdadero pueblo de Dios se encuentra en las otras iglesias, el Señor lo va a traer. ¿A dónde la va a llevar? La iglesia adventista, dice ella, que no va a caer. Yo soy de la verdad presente, pero dice que la iglesia adventista no caerá, sino que el Señor va a sacar a aquellos que están haciendo lo malo dentro de la iglesia, porque la iglesia ha sido infiltrada, eso lo sabemos. Entonces nosotros, mientras más hablamos mal de la iglesia, es menos tiempo que tenemos de predicar el mensaje. Nosotros tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel, cómo prepararnos, cómo consagrarnos para la venida del Señor Jesús. Pero si hablamos mal de la iglesia, estamos hablando de nosotros mismos, porque nosotros somos parte de esa iglesia, aunque no queramos serlo. Porque la iglesia bendita es hermana Juárez, que no es Babilonia y que nunca va a caer, porque el Señor es el que tiene el control de ellas. Aquellos que están haciendo malo, el Señor los va a sacar y van a recibir su castigo. Pero sabemos toda la condición de la iglesia que está mal, pero no hagamos el trabajo del enemigo.
El diablo es el que ataca a la iglesia. Nosotros no podemos coger el trabajo de él, de atacarla. Tenemos que orar. El Señor dice, orad por vuestros enemigos, orad por quienes os persiguen y os ultrajan. No debemos atacarla a nosotros, porque entonces no le estamos quitando el trabajo al enemigo. Lo que tenemos es que orar por la iglesia para que el Señor despierte a aquellos fieles que están allá adentro. Mire lo que dice hermana Juan, mire las estrellas de día, a ver si usted la ve. No, usted no la ve, pero están allí. Así que hay muchos siervos fieles de Dios que no han doblado su rodilla ante Baal dentro de la iglesia bendita. Oremos por ella, hermano, saquemos tiempo para orar y no para criticarla, dejémosle ese trabajo al enemigo. Eso es todo lo que tengo que decirle. Hermano, en ninguna parte de la Biblia del Espíritu de Profecía dice la hermana White que la iglesia adventista nunca va a caer. Lo dice. El Señor dice, no lo dice. Dice la iglesia de Dios de los últimos días, léaselo a usted que dice que la iglesia no caerá, porque la iglesia no es ¿Página qué? ¿Página qué? No, el capítulo 4 de Evento de los últimos días, que dice el título, la iglesia de Dios de los últimos días. La iglesia bendita no va a caer. Sí. Sí, no menciona la iglesia. El Señor la está dirigiendo. Sí, va a sacar a aquellos que están haciéndole daño a la iglesia, pero la iglesia no va a caer. ¿A dónde va a traer a aquella gente cuando se predique el fuerte pregón? ¿A dónde lo va a llevar entonces? Hermano, mire, usted tiene que entender la parábola del trigo y la cizaña y de las 10 vírgenes. ¿Sí? Dice hasta el que final estarán juntos, la iglesia no se va a purificar como todo, la iglesia va a estar así hasta el final, el Señor va a sacar lo que estén haciendo el daño, pero la iglesia bendita no va a caer en ninguna parte, no lo muestra. Yo le puedo hacer un regalito de $100, si usted me muestra en una parte de la hermana White que diga que la iglesia bendita va a caer, yo se lo regalo, si usted me lo busca esa cita. Esa cita no existe, hermano. No habla de que la iglesia adventista nunca va a caer, porque entonces ella estaría contradiciéndose. Porque es que ella dijo en 1893 que la iglesia no era Babilonia y que no se le puede decir Babilonia. Pero ahí mismo, en Testimonio para los Ministros, en la página 265, dice ella que si la iglesia adventista se casa con el mundo y se aparta y apostata del Señor, dice que llegará a ser Babilonia. La historia no es estática. Ahora, cuando la hermana White habla de que la iglesia no caerá, ella no menciona denominaciones. Ella habla es de la iglesia fiel, que estará afligida, que estará perseguida, que estará siendo por todos lados oprimida. Esa es la iglesia que no va a caer. Ahora, dice ella, hermano, ¿cómo es el nombre del hermano? Nelson Montero. Hermano Montero, allá vaya usted a su libro de primeros escritos en la página 261, lo que dice la hermana White, dice allí, oiga esto, dice, es una visión que se le dio a ella, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales, Él tiene hijos sinceros allí en la iglesia, dice, y Él tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, es decir, los adventistas que son de nombre, que no practican nada, son solo nombres, adventistas nominales que pertenecen a la nómina, que están en buena reputación allá en la iglesia. Dice, son adventistas nominales, dice que Dios tiene hijos sinceros allá entre ellos y en las iglesias caídas también. Y oiga lo que dice, y antes que sean derramadas las plagas, es decir, hoy, los ministros, los pastores y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Aquí sí menciona a los adventistas. Y dice que antes de que caigan las plagas, es decir, ahora, en el 2017, de mayo 21, de junio 21, dice el Señor que va a invitar a los adventistas y a los de las iglesias no caídas a abandonar esas iglesias, y no solamente a los miembros, porque allá también hay pastores, dice, va a invitar a los pastores y a la gente a que salgan de esas iglesias. Eso es lo que escrito está, y hay muchas citas donde la hermana White habla de eso, hermanos. Hay el Señor dice, yo tengo ovejas en otro redil y es necesario traerla, es decir, ¿a dónde la va a traer el Señor? Pero
¿A dónde las va a traer? Es que ¿Y a dónde lo va a traer? Cuando la saque de la iglesia caída, que él dice que la va a sacar de allí con el fuerte pregón, ¿a dónde lo van a llevar? O sea, ¿para dónde? Sí, ¿a dónde se van a reunir? ¿A dónde lo va a llevar el Señor? Porque dice que el Señor añadía a la iglesia cada día lo que habían de ser salvos. Hay una institución, sabemos todos los problemas que tenemos como institución, la iglesia bendita, lo que la que tiene. ¿A dónde lo va a traer? Sí. ¿A dónde lo va a traer? Mire, aquí está diciendo el Señor que va a sacar a los adventistas de las iglesias y que va a sacar a toda la gente de los adventistas. Siempre se ha creído, y los pastores lo decían en los púlpitos, que el Señor iba a sacar a toda la gente de todas las iglesias y que esa gente iba a venir a meterse a la iglesia adventista, a bautizarse en la iglesia adventista y a hacerse adventistas. No hay ni una sola cita que diga eso, todo lo contrario. Hermano querido, el Señor lo que quiere es que en esta hora seamos libres. Cuando usted salga de las ciudades, al campo, usted va a entender esto. Mientras tanto, usted no lo va a entender. Quiero hablarle del testimonio de algunos hermanos que entendieron el mensaje y salieron con sus hijos de la ciudad y se establecieron en un campo, en el campo donde quedaban a 3 horas y media de la iglesia adventista más cerquita que tenían. Y quiero decirle que fueron el primer sábado, se echaron 3 horas y media yendo y 3 horas y media viniendo. 7 horas se gastaron ese día para ir y venir de la iglesia adventista. Pero cuando ellos llegaron a la iglesia adventista y vieron el culto que se daba allí, y cuando ellos vieron los chistes que echaba el pastor desde el púlpito, esa gente fue solo un sábado y ya se quedaron en su casa ellos estudiando la Biblia, como hablamos en este mensaje esta mañana. Ellos ya entendieron que tenían que sentarse a estudiar, a leer, que tenían que sentarse ellos a conocer y a preguntarse qué quiere el Señor que haga. Y eso es lo que él dice el Señor que tenemos que hacer en esta hora. Cuando la gente salga y entienda que tiene que salir, es allí donde van a entender, hermanos, que usted va a ser el libre. Es que hermano, Juan dice que yo vivo en el campo, yo estoy viviendo en el campo, en una montaña. Ahora, entonces, lo que yo digo es Nelson, que esa como persona... ya la iglesia adventista está cometiendo, o sea, la corporación, porque prácticamente la corporación adventista, porque la iglesia somos usted y yo. Sí. Pero ya viendo cómo la corporación está cometiendo esos errores, a nosotros simplemente nos toca salir de ellos y nosotros tenemos que hacer las iglesias casas, ¿no? Por donde se reciba la presencia de Dios. Porque ya en nosotros está el celo de ver cómo la iglesia está haciendo una y otra cosa constantemente, cómo no quieren usar el libro de profecía. Entonces tenemos que levantar nuestra voz en cuello como adventistas de 1844, como que conocemos el mensaje. Y no usted sabe lo que dicen los comunistas, al enemigo hay que atacarlo de cerca. Si nosotros que tenemos conciencia de lo que está pasando en la iglesia, nosotros salimos, le estamos dando cabida al enemigo para que haga lo que quiera. Pero si nosotros estamos allí, si nosotros podemos rebatir. Si usted se queda, forma parte de la apostasía. Forma parte de la apostasía, eso es lo que se llama pecado corporativo. Exacto, ese es el pecado corporativo. Salgan. El Señor dice, salgan para que no se hagan partícipe de los pecados ni tenga parte en las plagas que el Señor hizo. Por eso yo le invito al hermano que escuche 4 mensajes que tenemos. ¿Por qué Dios odia al papado y a las iglesias cristianas? ¿Por qué Dios las odia? ¿Por qué Dios ha amenazado? Mire, la misma sentencia que también la leímos aquí esta noche allá en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 23, cuando dice la hermana White, parafraseando a Capernaum con la iglesia adventista, dice, y tú Capernaum, y coloca ella entre paréntesis, iglesia adventista del 7º día que has tenido grande luz, que eres levantada hasta el cielo, y coloca también entre corchetes, en materia de privilegios, dice, hasta el Hades, hasta el infierno serás abatida. Ya el Señor dio la sentencia contra la iglesia adventista, y quiero decirle más, es la misma sentencia que Dios le dio a Satanás. La misma sentencia que Dios le dio a Satanás, allá en Isaías 14:15, es la misma que le da a la iglesia adventista. Dice allá el Señor a Satanás que hasta serás derribado al Seol, hasta el abismo, serás derribado. Y la misma sentencia se la está dando aquí a la iglesia adventista. ¿Cuándo lo dijo ella eso? En el año de 1893, exactamente
el agosto 1 de 1893 lo dijo, ya es una sentencia. Si ya está sentenciada, ¿qué espera usted, hermano? ¿Qué espero yo? ¿Qué espera? La iglesia va a ser diezmada, hermano, la iglesia va a ser diezmada, el zarandeo. Es decir, que los que no sean puros, van a tener que salirse para que el Señor pueda tratar a los que están en la iglesia, pero no lo va a llevar ningún grupito, lo va a llevar a la iglesia porque va a ser diezmada, hermano. La y se van a quedar los que son fieles, van a quedar ¿Qué es lo que se va? La iglesia ¿Qué es lo que se va del campo, hermano? ¿Qué es lo que se va del campo? ¿El trigo o la cizaña? ¿Qué es lo que se va del campo? ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va del campo? Sí, allá en la parábola del trigo y la cizaña, ¿qué es lo que se va del campo? ¿Qué es lo que se va? ¿La cizaña o el trigo? Lo que se ve la cizaña. ¿Qué es lo que se va del campo, hermano? La cizaña. ¿Qué es lo que he sacado del campo? ¿Ah? Cuando se está zarandeando, hermano, lo que se va de la zaranda, lo que no son enteros, lo que no son integrales, esos son los que se salen y se van. Los que no son integrales, pero los que se quedan, usted coge una zaranda y usted le echa arroz para zarandearlo, y los que son partidos, esos pedazos se salen, pero los buenos se quedan allí. Nosotros tenemos que combatir al enemigo, pero si toditos nos vamos de la iglesia, entonces el enemigo tiene más cabida para atacar a los nuevos que están en la iglesia. Nosotros tenemos que combatirlo allí, esos pastores que están haciendo chistes, como usted dice. Eso es verdad, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que están predicando es chiste, pero si tenemos oportunidad de predicarlo, como a mí me dan oportunidad en cierta iglesia, yo predico este mensaje y la gente habla y dice, mi hermano, así es que se debe predicar, ese es el mensaje que necesitamos. Pero si toditos nos vamos, entonces el enemigo tiene cabida de arrastrar y acabar todas las personas nuevas y aquellos que no estudian. Entonces, hermano, ¿usted es frío o caliente? Eso es todo lo que el Señor le dice, o frío o caliente, ¿es o no es? Ahora, yo soy la voluntad de Dios, yo estoy haciendo su voluntad, hermano. Yo no pertenezco a la iglesia, yo estoy en el campo, pero me dan oportunidad de predicar, y cuando me dan oportunidad, yo predico el mensaje de verdad presente. Cuando predican el mensaje del presente, de la verdad presente, y solamente si tocan el mensaje del testigo fiel, hermano, a usted lo sacan volando en 2 segundos. No, así como, por ejemplo, Stephen Ward está predicando el mensaje del tercer ángel por la mitad, porque la otra parte no lo puede predicar. Sí, solamente no lo predica todo el mensaje. Y a veces yo, por ejemplo, decía, yo de adentro, yo voy a predicar, y adentro yo voy a hacer eso. Eso es cuando yo pensaba, cuando yo estaba en la corporación, y después me di cuenta que es o frío o eres caliente. Pero yo decía, no, yo me levanto, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, eso es mentira del diablo. Pero yo no tengo que perder, hermana. Si a mí me sacan de la iglesia, yo no tengo que perder porque yo no recibo ningún salario de ellos. Así que yo predico, donde me dan oportunidad, yo predico el mensaje de la presente, y la gente, mucho, me dice, así es que se predica, eso es lo que necesitamos. Pero si todito no vamos, entonces el enemigo va a hacer lo que quiera, más de lo que está haciendo. Hermano, pero a veces predican un mensaje que es convenienciero, solamente que le conviene a las personas, porque predicando solamente el mensaje del testigo fiel, hermano, si usted predica el mensaje del testigo fiel, a usted vienen dos diáconos, lo cargan y lo ponen afuera en la calle. Eso es así. Predicar el mensaje del tercer ángel, en todo el tercer ángel, no lo puede predicar en una iglesia. Pero hermano, debemos sacar más tiempo, hermano. Hermano, vea. El hermano predica muy bien, predica muy bien. Yo lo felicito, hermano, que Dios lo siga usando, pero tenemos menos tiempo en hablar de la iglesia, sino hablar del mensaje del tercer ángel, y cómo prepararnos para ir al campo, aquellos hermanos, la preparación que necesitamos para el encuentro de Jesús, cómo consagrarnos. Si usted la corporación no quiere que salgan de la iglesia al campo, la iglesia no le conviene que los hermanos salgan. Sigue, hermano, escuche lo que le voy a decir. Hermano, estudie 2 parábolas proféticas que el Señor Jesús dejó. La parábola del trigo y la cizaña es una parábola profética, y la parábola de las 10 vírgenes es otra parábola profética. Ellas se relacionan en todos los aspectos. Pero quiero decirle, hermano, lo que se va del trigo, lo que se va del campo es el trigo, y lo que se queda en el campo es la cizaña. La cizaña es lo que se queda para ser quemado, dice el Señor. Deja crecer junto, dice, lo uno y lo otro hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Allí en el campo se queda. Dice, pero recoged el trigo en mi granero. Lo que se sale del campo, hermano,
es el trigo que lo llevan a la trilladora, lo que usted dice, que la zaranda y todo eso es fuera del campo. Allá en la trilladora es donde separan el trigo partido, güero, la basura que quedó, hasta que quede grano excelso, trigo exportación. Eso es lo que queda allí, ese es el que se va, lo que se va. Por eso las iglesias todas allá en la parábola de las 10 vírgenes, usted ve que todas están dormidas y dice que Cristo no está allí, Cristo no está en las iglesias, hermano. Dice que Él anda afuera con una procesión que le alumbra el camino y dice que Él pasa de largo por ahí, que los que van con Él son los que dan el clamor, aquí viene el esposo, salga a recibirlo. Los que salen, los que se montan, usted ve que hay unos que se montan en la procesión y esos entran a la casa del Padre. Y hay otros que se van a buscar aceite a otro lado. Eso es exactamente lo mismo que el trigo y la cizaña. Los que se van a buscar aceite para otro lado, esos son cizaña. Y los que se montan en la procesión para ir a la casa del Padre, esos son el trigo del Señor. Por eso el Señor le dice a los otros, no los conozco. Entonces, estudias esas dos parábolas y usted hace la comparación de lo que es el trigo allá y de lo que es las prudentes acá, lo que es la cizaña allá y lo que son las insensatas o las tontas, como dice la hermana White. Pero este es un mensaje que se está dando y se está repitiendo, porque recuerda, hermano, que en 1843 y 44 la gente fue llamada a salir de todas las iglesias. ¿Para venir a formar qué? ¿Para meterse dónde? No existían iglesias, hermano, no existían iglesias organizadas. La iglesia adventista se organizó solo hasta 1861. Y entonces, ¿a dónde las llevó Dios? ¿A dónde las llevó el Señor? ¿A dónde va a llevar lo que va a traer? Yo quiero saber eso, porque yo no lo sé. ¿A dónde el Señor lo va a llevar aquello que va a traer, que va a sacar de las otras iglesias? No, ¿A dónde lo va a llevar? Es que eso se acabó ya, hermano, eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Ya el Señor va a tener un pueblo que va a salir desde las cuevas. Dice que él va a tener un pueblo que va a salir desde las cuevas. No va a salir de las iglesias ni de las grandes iglesias allá en las avenidas. No, hermano, olvídese de eso ya. Él dice que su pueblo va a estar esparcido por toda la tierra, en pequeños grupitos, por toda la tierra va a estar su pueblo esparcido. Eso es lo que escrito está, hermano. El Señor ya no va a tener eso de denominaciones, todo lo contrario. Dice el Señor que todo eso se acabó. Oiga lo que dice aquí en la página 268. Oiga, dice, el pueblo de Dios no estará en ese tiempo en un solo lugar. Dice, formará grupos esparcidos por toda la tierra. Serán probados individualmente. No hay grupos. O sea, cada uno debe resistir la prueba por sí mismo. Página 268 de Maranata. Léalo allí. Dice que el pueblo de Dios va a estar dispersos. Yo estoy disperso, lo que hago es dar el mensaje que hay que darle al mundo. Pero me lo que dice hermana, ella dice que aunque la iglesia adventista está falta de corrección, que aunque tiene muchos problemas, ella lo dice, es la iglesia por la cual el Señor dio su vida y dice que aunque parezca que va a caer, no caerá, dice la hermana Juan. Y yo creo en el Espíritu profecía. Pero no dice que la iglesia adventista, hermano, dice la iglesia, no dice la iglesia adventista. Sí. Dice que aunque parezca que va a caer la iglesia, pero no dice adventista, esa cita no existe. Pero ella se está refiriendo a la iglesia nuestra, porque ella describe, no a las otras iglesias. Ella refiriéndose a la iglesia adventista, hermano, a nosotros como cristianos. Ella dice que aunque parezca que va a caer, está refiriéndose a la iglesia fiel. A la iglesia fiel, exacto, a la iglesia fiel. Se está refiriéndose a la iglesia fiel, por eso dice ella que la iglesia militante no es la iglesia triunfante, ella se está refiriendo a la iglesia triunfante, que aunque perseguida, dice que aunque agobiada, aunque humillada, aunque asediada por todas las huestes infernales, no caerá. ¿Por qué? Porque esas son los fieles y esos son los que dice el Señor que serán establecidos en la verdad. Y dice que será su mente y su inteligencia y su espíritu los que estarán en el mensaje, como Juan Hus. Juan Hus, ¿a qué iglesia pertenecía? Pues a la iglesia de Dios, hermano. Es la misma iglesia de Hebreos capítulo 12. Allí vaya y verá que es la misma iglesia de Hebreos 12. A esa iglesia es donde ustedes y yo deberíamos de esforzarnos por
por entrar, hermanos. Es que la iglesia militante es una y la iglesia triunfante es otra. A mí me decía la gente que por qué yo me iba a salir, hermano, porque usted se está saliendo de la iglesia. Le decía, no, yo no me estoy saliendo de la iglesia, estoy tratando antes de entrar a la iglesia. Y el mejor ejemplo es el del Señor Jesús, él no pertenecía a ninguno, ¿no? Ese es el mejor ejemplo. Ni tampoco fundó ninguna iglesia. Ni fundó ninguna iglesia, así es. Bueno, lo importante, hermano, que gastemos más tiempo predicando el mensaje del tercer ángel y no hablemos de ello, porque dice, mira lo que dice la Mother Teresa, la señora aquella que se murió. Ella dice, mientras más tiempo tú duras hablando mal de otro, menos tiempo tienes para amarlo. Así que si nosotros oramos, en vez de hablar mal de la iglesia, que sabemos que está mal, pero en vez de nosotros hablar mal, hacer el trabajo del enemigo, nosotros oramos por ella para que Dios despierte a los siervos fieles que están allí. Y usted hermano, verá es que ese es el mensaje del tercer ángel. Ese es el mensaje del testigo no se habla fiel. mal. Eso y no es hablar mal, el Señor exacto. Dice, eso no es hablar mal. Es que la gente cree que denunciar o desenmascarar es hablar mal, pero el Señor dice que eso no es hablar mal. Escrito está allí en el libro de Conflicto de los Siglos en la página 664. Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Qué es Babilonia? Todas las iglesias. Dice, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil. Dice, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Dice, todo será desenmascarado. Dice, estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. La gente no lo va a creer. Es como decirle a la gente que el Papa es el representante de Satanás. La gente no lo puede creer. La gente se va a levantar, se va a irar. Dice, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. ¿A quién se le ha dado más luz del cielo? ¿A quién se le envió luz en especial del cielo? No, pero ella no dice que la iglesia... No dice aquí que... Ella dice que ella no lo dice que es Babilonia. Mire, hay una enfermedad que se llama... No, es la Babilonia es la iglesia católica. Las hermanitas, no, incluyendo todas. las... Ahí serían las hermanitas, ¿no? Las rameritas serían todas las iglesias, incluyendo las que se han juntado con el Vaticano. Hermano, hay un versículo muy importante que usted tiene que guardarlo en el corazón. Y yo pensaba como usted, hermano Nelson. Yo le digo porque yo estaba, y lo que usted está diciendo prácticamente yo lo repetía muchas veces. O sea, lo mismo que usted está diciendo, yo lo he tenido que estudiar y he tenido que ver los estudios decía, el barco no se va a caer, lo de la iglesia, o sea, todas esas cositas. Yo me quiero quedar adentro en la iglesia, yo estoy predicando los dos mensajes y aquí adentro yo no me voy a salir. Todas las cositas que usted está diciendo, yo lo repetía. Pero hay un versículo muy lindo, y eso solamente uno lo puede agarrar cuando uno empieza con el ayuno y oración, porque si no, uno vuelve atrás otra vez, y no lo quiere aceptar. Y hay muchos que lo saben y no lo quieren aceptar. Pero hay otros que tienen humildad. Jesús, que nosotros debemos orar por quienes nos persiguen y hermano, yo decía, que oremos todo por lo que ellos. usted dice, esas son mis palabras. La iglesia como está, la estamos nosotros mismos atacando. Una enfermedad que se llama lupus, que esa enfermedad